En este último módulo del Spanning Tree lo que vamos a estar viendo es la parte de documentación y planeación, así como lo vimos en la parte de VLANs, BTP y Trunks. Nuevamente aquí no es de que vayamos a ver algo técnico nuevo, simplemente es qué tipo de preguntas nos pueden hacer en el examen referente a la parte de documentación y planeación. Si las metas de diseño nos dicen que lo que quieren es una convergencia rápida, que exista redundancia y utilizar el Rapid Per VLAN Spanning Tree, es lo que nos pueden dar como diseño. Convergencia rápida, eso significa el Rapid Per VLAN Spanning Tree. Redundancia significa de que varios switches van a estar haciendo loops y necesitamos algún mecanismo para que no existan esos loops en capa 2, que no es otra cosa más que usar el Spanning Tree. Y el uso del Rapid Per VLAN Spanning Tree es la opción más lógica. ¿Qué es lo que podemos preguntar al tiempo de ver este diseño? Todos los switches que vamos a utilizar si admiten el uso del Rapid Per VLAN Spanning Tree. Recuerden que este es propietario de Cisco, entonces para empezar debe ser propietario de Cisco, entonces deben de ser puros switches Cisco. Se debe preguntar también cuál es el switch que va a actuar como root, para poder así nosotros saber qué prioridades le vamos a dar a cada switch hablando del Spanning Tree. Otras preguntas que podríamos hacer es: ¿el switch que va a ser el root para todas las VLANs, o vamos a tener dos switches, en la mitad de los switches va a estar, la mitad de las VLANs va a ser el root un switch, la otra mitad de las VLANs el root va a ser el otro switch? Todo este tipo de preguntas son las que podemos hacer a un diseño de este tipo. Y aquí lo importante en la parte de diseño es qué le podemos preguntar al diseño, porque el diseño no va a ser responsabilidad nuestra. El plan de implementación debe ser sencillo. En este caso, hablando nada más de aplicar lo que es el Rapid Per VLAN Spanning Tree, ¿qué es lo que deberíamos de tener como el plan detallado de implementación? Obviamente la configuración, qué prioridad le vamos a dar a los switches en cada VLAN, es decir, para la VLAN 2 la prioridad va a ser esta en este switch, esta en este switch, esta en este switch. Entonces eso implica que debemos de tener un diagrama explicando qué puertos van a estar como forwarding, cuáles van a estar como blocking, qué pasa si el root se cae, cómo va a ser la topología en ese caso, cuál va a ser el root en el caso de que el root original se caiga, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son las que podríamos tener en un plan de implementación del Spanning Tree. Es importante recordar que en el plan de implementación debe de estar la configuración como tal y notas importantes. En este caso las notas importantes podrían ser los diagramas explicando cuál es la topología con loops, es decir, cuál es la topología física que está conectado contra qué. Cuando ya esté funcionando el Rapid Per VLAN Spanning Tree, qué puertos van a estar en blocking, demostrar en el diagrama de que ya no va a haber loops, saber cuál es el root, qué pasa si el root se cae, cuál es el otro switch que tiene mejor prioridad para que tome el root y cómo va a quedar la topología, etcétera. ¿Qué es lo que nos pueden preguntar o qué es lo que podemos preguntar cuando estemos revisando una implementación del Spanning Tree? Podemos preguntar, por ejemplo, ¿por qué la prioridad de este switch o de este otro switch es este valor? ¿Qué es lo que consideraste? ¿Por qué lo pensaste así? Puedes contestar porque esos switches son considerados backups, entonces cuando el root se cae, ese es el que va a tomar, aquí está el diagrama, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas son las que nos pueden preguntar en un peer review hablando del Spanning Tree. También nos pueden preguntar por un comando en específico. ¿Por qué utilizaste el comando en este switch, Spanning Tree por fast? No, pues porque ahí va a haber un servidor y el servidor no tiene por qué esperar todo el tiempo del Spanning Tree. Bueno, pero eso si utilizas el Rapid Per VLAN Spanning Tree no es necesario. Bueno, sí es cierto, no es necesario, pero de cualquier manera se lo voy a poner como backup, etcétera. Ese tipo de cosas son las que nos pueden preguntar por comandos que pusimos en el plan de implementación, por qué esa línea en particular, por qué esa prioridad en particular, por qué quisimos que el root fuera tal switch,
por qué quisimos que tal puerto estuviera en forwarding, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas son las que nos pueden preguntar aquí. En el plan de verificación debemos de poner todos los comandos que nos van a ayudar a verificar que en realidad lo que nosotros queríamos implementar en un principio está funcionando exactamente como nosotros dijimos que iba a funcionar. Hablando del spanning tree, acerca de prioridades para saber quién es el root, cuáles puertos están en forwarding, cuáles están en blocking, es el show spanning tree, VLAN y el número de la VLAN. Este comando es esencial para hacer la verificación del spanning tree. Aquí con este comando podemos verificar la mayoría de las cosas del spanning tree, es decir, les vuelvo a repetir quién es el root, cuáles puertos están en forwarding, cuáles están en blocking. Entonces con este comando y un diagrama debe de ser más que suficiente para verificar nuestro plan de implementación del spanning tree.